6:44 a.m. Seguimos con más información. Ya tenemos al presidente electo. Guillermo Lasso gobernará hasta el año 2025 y serán años duros por el tema de la pandemia y de la crisis económica. Y para analizar este tema nos contactamos con el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, Mauricio, y gracias por acompañarnos. Claudia, buen día y un saludo a quienes siguen la señal de Notimundo. Mauricio, para arrancar esta entrevista hablemos de los resultados electorales. ¿Ecuador le dijo basta al autoritarismo? Yo creo que una mezcla de cuestiones se sumaron el día domingo para producir el resultado electoral que hemos visto los ecuatorianos. Es cierto que por un lado el sentimiento contra el expresidente Correa, contra el socialismo del siglo XXI, contra el autoritarismo y el totalitarismo se hicieron presentes. Pero también se dio un sentimiento de esperanza de que quien gobierne lo haga con una óptica distinta, que lo haga desde la unión, desde el encuentro, como lo venía diciendo. Y además, muchas personas, en especial durante la segunda vuelta, se sumaron con su apoyo al candidato Guillermo Lasso, una vez que dieron un cambio de actitud para precisamente sintonizarse con las aspiraciones de grupos que no se vieron representados en él durante la primera vuelta, una vez que se abordaron temáticas que quizá por su, entre comillas, sensibilidad política no fueron discutidas hasta el 7 de febrero, optaron por la opción de Lasso y efectivamente han hecho una votación muy clara con una diferencia de 5 puntos respecto del señor Arauz. ¿Podríamos hablar de qué es el fin del correísmo? De ninguna manera, de ninguna manera. Hay que en política ser realista. La mejor forma de hacer una política responsable, no solo en Ecuador, sino en América Latina y en el mundo, es jugar con todas las piezas que están en tu tablero. Y es indiscutible la fuerza del correísmo. Recordemos que incluso en este momento es la primera fuerza política al interior de la Asamblea Nacional y por supuesto ese 47.5% de la segunda vuelta no es para nada despreciable. Sin quizá de organizaciones políticas que en la primera vuelta ni siquiera superaron el 2%, pero tratar en este momento de anular a actores que han estado vivos políticamente hasta hace muy pocas horas, que van a continuar en el escenario político nacional y que incluso con seguridad presentarán candidaturas para el proceso de elecciones seccionales de 2023, es bastante equivocado. Además que dentro de la Asamblea Nacional tienen un bloque realmente sólido, tienen al menos 49 asambleístas. Doctora Alarcón, el voto nulo también es importante para el análisis de estos resultados electorales. Desde el 16,5% rompió su techo histórico y también es una forma de decirle al país no estamos de acuerdo con esto. Sí, definitivamente el voto nulo ha marcado un nuevo nivel histórico. El precedente a lo que hemos visto el día domingo es el hecho de haber tenido un voto nulo de aproximadamente el 12%, en las elecciones presidenciales de 1996, cuando recordarás que se enfrentaron a Abdalá Bucaram y Jaime Nebot. Hoy ese umbral, ese techo se ha roto, ha superado el 16%, pero no puede ni debe ser entendido por ciertos actores políticos como un espaldarazo a la invitación a votar nulo. No puede ni debe ser entendido por el movimiento indígena como un triunfo, mucho menos como un respaldo a su infundada denuncia de fraude durante la primera vuelta. Tiene que ser entendido como lo que es, un mensaje de un número considerable de ecuatorianos que no se sintió representado ni por Lasso ni por Arauz y que llama más la atención de las organizaciones políticas para poder hacer una renovación de cuadros, verdaderos procesos democráticos, elecciones limpias, campañas transparentes. La ciudadanía definitivamente está buscando nuevas formas de hacer política, renovar la política en el país. Creo que hacia ahí fue principalmente ese 16% del voto nulo, una cantidad de votos además muy considerable. Y es interesante también para el análisis. Mauricio, también Guillermo Lasso recibe el voto de muchos sectores que
estaban en una especie de desesperación para que no vuelva el correísmo. De alguna forma no tenían otra opción más allá que votar por Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso en este momento va a tener que responder a todos los ofrecimientos que le hizo. ¿Es realmente complicado eso? Yo creo que más complicado que responder a los ofrecimientos es responder al país, porque en lo personal creo que Guillermo Lasso ha aterrizado mucho en el sentido de que ser presidente no implica representar a tu organización política, no implica representar únicamente a quienes simpatizan con tus principios y valores personales, sino representar a un país entero, un país diverso, un país que debe tender a la inclusión, porque somos 18 millones de ecuatorianos que pensamos diferente. Y ese presidente tiene que considerar todas las opciones. Nadie está diciendo, como efectivamente se ha mencionado durante estas últimas semanas, que el nuevo presidente deje de lado o abandone sus principios familiares, sus convicciones religiosas. Y creo que en ese sentido Guillermo Lasso entendió que un país tan diverso, con tantas formas de pensar, necesita un presidente que una, un presidente, como él mismo lo ha dicho, que busque el encuentro, incluso como ya lo ha venido diciendo en espacios de comunicación en estas últimas horas, tenga la posibilidad de tender puentes hacia sus adversarios políticos inclusive, para que ya no exista más polarización y más odio. Así es que en lo personal creo que el reto mayor que se tiene en este momento no es solo responder específicamente a quienes en segunda vuelta te apoyaron, por supuesto sí, cumplir con los compromisos adquiridos durante estos días, pero pasar a ser un representante del país y sobre todo buscar unión frente a los retos que indiscutiblemente se tiene y que deberán buscar y lograr resultados muy pronto. Y son retos realmente altos. Doctor Alarcón, ¿cuál es el Ecuador que recibirá Guillermo Lasso? Un Ecuador muy complicado económicamente hablando, y aunque él haya dicho que este no es un país quebrado, y coincido con él, creo que todos sabemos perfectamente bien que nuestra economía no se encuentra en el mejor momento, y no solo producto de la pandemia, sino desde hace mucho antes. Un país con una situación grave en materia laboral, una situación de inseguridad probablemente asociada a la economía y al desempleo que ha alcanzado niveles históricos, y por supuesto un asunto urgente que tiene que ser tratado de manera responsable, el de la vacunación, para que nuestro país recupere la salud como motor fundamental hasta de la economía. Recibe un país en condiciones complejas. Por supuesto, no todo es malo, y hay algunos aspectos que destacar de estos 4 años del gobierno del señor Moreno. Quizá en temas que la ciudadanía no los falte en el día a día, pero que tarde o temprano van a dar resultados. La inclusión de Ecuador en el escenario internacional en temas relacionados con transparencia y con gobierno abierto, las mejoras en la lucha contra la corrupción. Hemos amanecido incluso, como tú has visto, con la noticia de que tenemos un contralor con prisión preventiva. Eso hasta hace muy poco era inimaginable, y creo que eso sí es positivo. Pero como he dicho, los retos son grandes. Hay retos urgentes, los económicos, los laborales, los de salud. Hay retos inmediatos, en línea con cumplir esos compromisos que mencionábamos hace un momento y que no se pueden ni se deben descuidar, porque hay un grupo importante de ecuatorianos que espera respuestas para temas relacionados con el medio ambiente, con los pueblos y nacionalidades indígenas, con los grupos LGBTI o con la violencia de género. Si uno deja esto para una siguiente etapa, podría tener problemas de gobernabilidad y no necesariamente asociados a no tener una mayoría en la Asamblea. Así es que es un gobierno con grandes retos por delante, pero por supuesto, con inteligencia y sobre todo con decisión y voluntad política, se podrían afrontar tranquilamente para dar resultados, como he dicho,
tanto en el corto como en el mediano plazo. Por un lado, el presidente tiene que hacer algunas cosas muy importantes. Por otro lado, la Asamblea Nacional también tendrán que definir muchísimas cosas, y ahí está el tema de la gobernabilidad, pero también con los ciudadanos. ¿Cuáles son esos acuerdos mínimos a los que tenemos que llegar todos los ecuatorianos? El principal, a dejar de lado por una buena vez la polarización y el odio. Empezar a respetar al que piensa distinto. No creer que uno tiene la capacidad y hasta la obligación de imponer ideas a otros. En un país tan variado, tan diverso, debemos encontrar además los puntos de convergencia, no las diferencias. Tratar de, cuando estemos enfrentando todo esto que se nos viene, actuar de la misma forma como cuando juega la selección de fútbol o cuando nos encontramos en estado de guerra. Encontremos puntos de unión. Ese es el principal reto como ecuatorianos. Y el siguiente, que comprendamos que no hemos electo un mesías, ni hemos electo a un mago que llegue desde el primer día con una varita mágica y que al toque de la misma solucione todos los problemas. Que está bien que ejerzamos la democracia representativa y que a través del voto hayamos electo a un nuevo presidente, pero que desde el 24 de mayo mismo tenemos que activar la democracia participativa y ocupar espacios de participación ciudadana y control social en línea con el gobierno abierto para lograr resultados de manera conjunta. Aunque a muchos les resulta, Claudio, una frase cliché esto de arrimar el hombro, es fundamental que en momentos como este sumemos esfuerzos desde la ciudadanía y que no esperemos que todo venga por parte del gobierno. Ya vemos cómo nos va en la capital, en la provincia y en el país, por esperar que solo los políticos actúen. Yo en lo personal espero muy poco de los políticos. Y en las condiciones actuales creo que lo principal es esperar políticos íntegros y honestos, no políticos que actúen para cumplir absolutamente todo por sí solos, porque a partir de la integridad y de la honestidad va a ser mucho más viable que los ecuatorianos confiemos, hagamos de equipo y saquemos adelante al país. Y la verdad es que es necesario que las personas sepan que la democracia no es solamente ir a votar el día de las elecciones, porque tenemos, como tú dices, que ejercer una democracia participativa, porque pasan muchísimas cosas en nuestro país, en nuestra ciudad, y parece que nos sentamos a esperar que otros hagan nuestras luchas. Agradecemos al doctor Mauricio Alarcón. Gracias, Mauricio, por acompañarnos esta mañana y por todo este análisis electoral. Muchas gracias, Claudia. Un buen día. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.